El escenario mañana en el Congreso de la República, ¿obtendrán o no el voto de confianza el gabinete de Ana Jara? Yo me veo en dos escenarios. Uno, que es probable que ya tengan los votos de confianza. Esto puede ser logrado a través de ausencias, a través de cambios en su votación. Aquellos que votaron rojo o verde o abstención pueden cambiar a verde. Puede darse esta situación. Y el siguiente escenario es que si se logra el voto de confianza, lamentablemente esta victoria para el gobierno sería, consideramos nosotros, una victoria muy debilitada. Tener una Premier muy debilitada y sobre todo, como ya lo hemos visto en todos estos días y desde que se inició la ronda de diálogos, sin tener la potestad de poder decidir sobre el propio gabinete que ella va a dirigir. Y eso es lo que a nosotros sí nos está preocupando. Nosotros vamos a tomar una decisión en colectivo. Hoy más tarde nos reuniremos, la bancada Dignidad y Democracia, y asumiremos esta responsabilidad de la manera más objetiva. En este punto, congresista, ¿ha tenido sentido entonces las reuniones que mantuvo la primera ministra Ana Jara con las diferentes bancadas, o ustedes sienten que ha sido un paseo? Todas las bancadas que se han reunido con la Premier lo han expresado, no solamente en el Pleno, sino a través de los medios de comunicación. Las reuniones, si bien es cierto, se concretizan con resultados fructíferos de escuchar y recoger, y luego de eso, al menos los puntos coincidentes de cada reunión, recogerlos y dar una respuesta. En ese sentido, no hemos visto respuestas. Nosotros hemos hecho lo propio de manera escrita y formal, todos los pedidos por sectores. Sabemos que no se puede atender todo, pero lo que vemos es no hay ninguna atención respecto a esta ronda de diálogos. Y precisamente ahí va en la posición de la Premier, en que no va a tener una capacidad de decisión, de respuesta a las fuerzas políticas. Ana Jara tiene sus cualidades de tender los puentes de comunicación con las diversas fuerzas de la política en el país, pero sin embargo, si ella no está en esa capacidad, no va a tener ese respaldo para tomar las decisiones de su propio gabinete. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que hasta el momento nosotros podemos denotar, y lamentamos mucho que se haya llegado a una segunda votación de manera apresurada, forzada, sin permitir que se dé un debate previo a la votación, y la única señal que vemos de esto es que el propio gobierno está debilitando a Ana Jara como presidenta del Consejo de Ministros. Congresista, durante todo el fin de semana se habló de la posibilidad de la salida de Eleodoro Mayorga del Ministerio de Minas, y que esto de alguna forma podría ablandar a la oposición para que le puedan dar el voto de confianza. Su bancada, que es conocido por todos, es la bancada disidente del nacionalismo, la última disidencia del nacionalismo provocada justamente por la crisis en la presidencia del Congreso. ¿Qué le está pidiendo al gobierno? ¿Qué le está pidiendo al gabinete de Ana Jara para, si acaso, otorgarle el voto de confianza? Nosotros lo que estamos solicitando, y lo hemos hecho expreso en el Pleno, es la salida no solo del ministro Eleodoro Mayorga, de los ministros involucrados en los Cornejolix. Acá no se puede echar la culpa a una sola persona, y definitivamente el Congreso va a tener que asumir el rol de investigación a través de una comisión especial o a través de la comisión de fiscalización, pero es necesario que se dé señales claras al país de lo que se quiere en este próximo gabinete. Al gobierno no le queda mucho tiempo. O sea, la salida de Mayorga, la salida del ministro Castilla y de los ministros. Lo que se espera, y sabemos, no somos intransigentes, y lo que se esperaba al menos son los gestos y las señales de la remoción o la evaluación de estos ministros. Sin embargo, poco o nada se ha dicho en estos días. Yo no sé si el día de hoy podrá dar respuesta el Poder Ejecutivo. Esperamos que sí, dé una respuesta al país, no a los congresistas, porque para eso ya se han dado las rondas de diálogo, ya ha habido las comunicaciones pertinentes, y esto le corresponde directamente al gobierno, no a su bancada. Sabemos que colegas de la bancada oficialista están haciendo los esfuerzos por tratar de conseguir los votos,
Pero la respuesta no está dentro del propio Congreso, la respuesta está en el Poder Ejecutivo. Entonces, para resumir, congresista, estamos hablando de las condiciones que pide su abogada, que usted, digamos, está comentándonos esta mañana. Debe salir el Leodoro Mayorga, debe salir el ministro Castilla, me pareció escucharle, y también Pulgar Vidal, porque claro, Pulgar también está metido en el tema de los mails. ¿Quiénes exactamente? ¿Puede decir cuáles? Exactamente no, pero sí aquellos que están involucrados en estas situaciones de favorecimiento a grupos de poder. Definitivamente, no puede supeditarse a un gabinete en su toma de decisiones a grupos de poder, a determinados grupos de poder, y eso sí lo rechazamos tajantemente. El otro pedido que nosotros le hemos planteado es el incremento de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital que tenemos en el país es el más bajo prácticamente de Sudamérica. Eso lo hemos planteado por escrito y lo hemos expresado también en la sesión plenaria en la presentación del gabinete. Y la posición, si bien es cierto, el Congreso va a decidir sobre el aporte de los trabajadores independientes a las AFPs, pero queríamos saber la posición del Poder Ejecutivo, la posición de su bancada en torno a este tema. No sabemos que la responsabilidad es del Parlamento, pero la posición y la opinión que siempre se expresa en todos los proyectos de ley es lo que esperábamos. Bien, congresista, vamos a hacer una pausa, permítanos hacer una pausa pequeña nomás, pero le pedimos que se mantenga con nosotros porque ya se sumó a la discusión sobre el tema el analista Hugo Guerra. Gracias, Hugo, por venir. Vamos a hacer una pausa, como dije, y tenemos muchos temas que hablar sobre lo que tiene que pasar mañana, porque no es solamente el relevo de los ministros, atención, hay otros asuntos como la huelga médica, como los aportes obligatorios a las AFPs y fundamentalmente la receta del gobierno en torno a las políticas económicas, lo que nos tiene cabezones y más cabezón aún la jefa del gabinete frente al voto de mañana. Regresamos con la congresista Natalie Condori, con Hugo Guerra, tras la pausa. Y también el conflicto con Chile parece no acabar. Daniel Parodi, historiador, nos va a acompañar para explicarnos bien de qué se trata esa nueva confrontación. Regresamos a las señores. Se nos ha unido Hugo Guerra, quien nos va a dar la otra mirada. Comentábamos fuera de cámara, ¿por qué siempre hay esta actitud del gobierno de llevar las cosas al límite? ¿Por qué tenemos que estar al borde del abismo para que recién se pueda tomar una decisión? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que, suponemos, entre en la cabeza, por lo menos de un ministro. Sí, pero antes de contestar el tema de fondo, permítanme sumarme al pesar por el fallecimiento de Enrique Sileri, queridísimo amigo personal, pero gran periodista. Con él batallamos juntos desde la Sociedad Interamericana de Prensa y también fue cofundador del Consejo de la Prensa Peruana. De modo que transmito, creo yo, el sentir de muchos periodistas por la desaparición de Enrique. Sobre el tema que nos convoca hoy, hay un problema de actitud clarísimo de este gobierno, y es esa actitud de soberbia que los peruanos de a pie finalmente no soportamos más. No puede ser posible, por ejemplo, que la señora Ana Jara, si bien está dentro del marco constitucional, esperara al día final del plazo previsto para presentarse ante el Congreso, a sabiendas de que la cosa iba a venir muy difícil, como ya lo estamos viendo. De alguna manera es corresponsable incluso en la temporalidad por la crisis. En segundo término, no hay ninguna voluntad real de diálogo. La señora Ana Jara, una mujer más o menos simpática en sus formas, aun cuando no nos olvidemos que es ella quien hace poco decía a ustedes, las mujeres, que deberían andar con su aguja, su tijera y su clavo para defenderse de los acosadores. Pero comenzó haciendo unos acercamientos protocolares a las diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, se le acabó la voluntad de conversación de inmediato. Al primer revolcón natural dentro de un proceso democrático, terminó casi tirando la puerta en el Congreso y diciendo, bueno, ahora es responsabilidad de la oposición. Y luego no ha planteado ningún tipo de diálogo real con la oposición.
porque si ella hubiese planteado una agenda de trabajo y hubiese admitido lo que ya sabemos, que se necesitan cambios de actitud, como dejar de perseguir a la oposición, cambios en el equipo ministerial, como bien acaba de mencionar la congresista Condori, cambios en las políticas de Estado. Yo me he quedado realmente anonadado con la explicación del doctor González Izquierdo sobre la contracción ya de la economía. Ya no estamos en recesión, estamos en contracción en la inversión pública. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hay o no hay voluntad de este gobierno de hacer un cambio? Congresista Condori, justamente estamos hablando de esta estrategia, yo lo pondría entre comillas, del gobierno, de Palacio, de jugar a los hechos consumados, ¿no? Es decir, voy hasta el final, hasta el extremo, y cuando ya la cosa no da más y me están poniendo con todas las cuerdas, ahí recién reacciono, ¿no? Que un poco tiene mucho que ver con lo que usted personalmente vivió en el Parlamento cuando pasó lo de Ana María Solórzano y cómo, en fin, ustedes tuvieron que salir de la bancada oficialista. Teniendo en cuenta que la votación es mañana, ¿hasta dónde cree que el gobierno va a extender las cosas y jugar un poco a esta estrategia del mentón hacia arriba y decir, la culpa es de la oposición y no mía? Bueno, aquí mal hacen en hacer un análisis de parte del gobierno en decir la oposición y solo considerar a la bancada del fujimorismo, el APRA y PPC. Muchísimos miembros de bancadas aliadas como Unión Regional, Solidaridad Nacional, Acción Popular, Frente Amplio, han expresado su votación en una situación de abstención e incluso en contra, expresándolo en el voto en rojo. Entonces, eso debe de tomarse en consideración. Es cierto, Jimmy, que mientras estuvimos como parte de la bancada oficialista, precisamente este tipo de situaciones, no han permitido que la propia bancada se fortalezca porque no hay un debate interno, un análisis de escenario, un control de daños de las diferentes situaciones que se vive en la política en el país y cómo es que su bancada tendría que dar respuestas, no solo dentro del Congreso, sino al país, respuestas políticas y respuestas coherentes a la oposición, pero sin embargo vemos cada vez más el debilitamiento y como lo he dicho, Hugo, sí nos preocupa la situación económica y no solo eso, comercial en el país. Nuestra balanza comercial es la más baja en Sudamérica. Bolivia, sin TLC, se da el lujo en estos momentos de decirnos que tiene una balanza comercial positiva donde sus productos de materias primas están teniendo de materias primas están adquiriendo ahora valor agregado e incrementando el nivel de sus exportaciones. Solo para poner un ejemplo cercano, ADEX también ha manifestado esta preocupación y lo ha hecho a través de medios de comunicación. Nosotros realmente estamos bien preocupados por la situación económica, comercial, política y social que se vive en nuestro país, muy preocupadísimos. Yo no sé si se tienen los reflejos para ver qué sucede en el sur del país. En estos momentos hay un malestar y como lo sabrás, no solamente por este tema del diferendo marítimo y estas reacciones en Chile, donde sí saludamos la firmeza en esta posición adoptada, pero nos hubiera gustado que esto no sea, que este mapa del sur no hubiera sido plasmado simplemente en un decreto supremo, sino en la ley de líneas de base. La misma reacción, yo le aseguro, hubiéramos tenido de parte de Chile. Pero hay cosas que manejar, hay cosas que corregir, pero le corresponde al Poder Ejecutivo. El tema del gasoducto y del polo petroquímico son promesas de este gobierno que esperamos que se haga realidad porque no se le puede levantar falsa expectativa a la población porque en algún momento puede reaccionar en los pueblos del sur y eso definitivamente jugar con la sensibilidad de Tacna, Arequipa, Puno, Cusco es muy riesgoso, más aún teniendo en consideración que fueron las poblaciones que le dieron el respaldo totalitario para la elección y para que el presidente Ollanta llegue al poder.
Lo que está diciendo la congresista Condori es muy importante, es una advertencia que deberían tomar en cuenta. Si tuviésemos un visor y pudiésemos ver el interior del Palacio de Gobierno, ¿cómo es que está en estos momentos la pareja presidencial? Desesperada, tiene una idea de qué hacer, porque me pregunto yo, ¿cómo es posible que hayan permitido y le hayan dado todas las herramientas a la oposición para que hoy los tengan contra la soga? Pero yo no sé naturalmente qué pueda estar pensando la pareja presidencial, es decir, el presidente de la República y el poder paralelo que ha instituido, para desgracia de todos nosotros, la señora Marina Heredia. Hay que decir las cosas con claridad, porque la señora Heredia es en gran medida responsable de esta crisis. Ella impuso a la primera ministra, Ana Jara, impuso a la presidenta del Congreso, una presidenta del Congreso que ni siquiera tiene manejo político, porque como hemos visto, inclusive a última hora fue la oposición la que salvó la crisis, porque la postergó en todo caso hasta encontrar una solución, porque la señora Solórzano está a punto de convocar a una tercera votación que sin duda hubiera sido negativa. Pero en este momento yo espero que el gobierno, y no puedo desear que le vaya mal al gobierno en interés de los peruanos, ¿no es cierto? Pero espero que entienda lo siguiente: si ahora no se llega a una negociación clara sobre temas específicos y con un cambio de actitud gubernamental, de repente sí van a lograr la mayoría, pero ¿cómo? Con prebendas, tal como ha sido denunciado por un asesor justamente de Nadine Heredia, o con arreglos bajo la mesa. Pero ¿qué va a ocurrir inmediatamente después? Los ministros serán interpelados y la crisis política seguirá manteniéndose con un grave reto, que es doble. De un lado ya vemos la contracción terrible de la economía, que es absolutamente inaceptable, intolerable, porque veníamos bien. Y este gobierno se ha encargado de deshacer lo que nos ha costado a todos los peruanos como sufrimiento. Pero luego, porque como bien acaba de decir la congresista Condori, empieza a haber toda una ola de tensiones sociales y el gobierno no tiene operadores políticos. Entonces los 2 últimos años del humanismo pueden ser cuesta arriba en medio de situaciones extremas que nadie quiere para el Perú. Eso es complicado realmente, más aún en un contexto en el que aparece hoy en correo una encuesta de CPI. Fíjate, evaluación de ministros. ¿Cuál considera usted que es el ministro del actual gobierno que mejor gestión está realizando últimamente? El único, Urresti. A nivel nacional, 26,7. Es el que tiene más víctima también. ¿Ah? ¿No? Pero mira Ana Jara, 4,8. ¿Ah? Total Perú, perdón, 4,5. 27,9 Urresti, 4,5 Ana Jara, Castilla 4,2, Omonte 2,3, que está haciendo un buen trabajo, pero mira, 2,3, Saavedra 2,2, que educación tampoco lo está haciendo mal, Cateriano tiene 1, está mira, otros 3,9, ninguno 31,2, o sea, el ministro ninguno tiene más aprobación que Urresti. ¿Te das cuenta? Entonces, hay evidentemente, por lo que se deja ver en estas cifras, un descrédito del propio gobierno, ¿no? Congresista Condori, entonces nos quedamos en las condiciones para cerrar. ¿Hay alguna condición, cuando menos, viable, realista, que haga que usted vote verde mañana? Sí. Solo un mensaje del Poder Ejecutivo al país. No podemos condicionar a temas, porque son muchísimos los temas, al menos los vitales que se atiendan. En el tema salud no es solo una cuestión de los médicos, es un tema también de las enfermeras, de las obstetras, de los no médicos, del personal asistencial, del personal administrativo. Es un tema mucho más amplio en el cual se tiene que abrir los espacios de diálogo. Jimmy, solo esperamos un gesto del gobierno, porque esta situación lo único que va a conllevar es a polarizar al país y a que el gobierno tenga un frente y se gane de manera innecesaria este frente.
Nos preocupa mucho lo que está pasando. Ojalá se revalúe y en el transcurso del día de hoy se dé un mensaje al país. Eso es lo que nosotros esperamos. Y respecto a las encuestas, permítanme hacer este análisis. Lo que ha reflejado hoy día CPI a través de esta encuesta es gravísimo, es la situación de la percepción política en el país. Y lo digo gravísimo en el sentido de que el ministro que tiene una denuncia por asesinato y que está en proceso de investigación, tiene la mayor aceptación. Y eso es lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Presidentes regionales corruptos que tienen procesos abiertos en la Contraloría, en el Poder Judicial, yendo a una reelección. Y esto definitivamente, no solamente trasladando al Poder Ejecutivo, es lo que hay que tener muchísimo cuidado de cómo la percepción de lo que es hacer política en el país se viene manifestando. Congresista Condori, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.